pues el día de hoy el objetivo de la sesión prácticamente es traerles a ustedes todos estos cambios, cómo lo vamos a generar directamente en el sistema. Pues prácticamente toda la semana pasada, días atrás, estuvimos viendo todo lo que es teoría, ¿no? De cuál fue el cambio, el fundamento legal, toda esa parte que es la que pues nos empezaba a dar como una apertura, un indicio de qué es lo que vamos a necesitar, cómo lo vamos a generar, pues todo ese tipo de situaciones problemáticas que surgían, ¿no? De nosotros como empresas, como contadores, qué íbamos a hacer, cuál era el siguiente paso, qué proceso tenemos que realizar. Entonces, pues, hoy es el día de aclarar estas pequeñas dudas. Realmente el proceso va a ser muy sencillo para todos. No hubo no hay muchos cambios que nos pudieran afectar en el proceso tradicional o el que ya venimos manejando. Simplemente hubo unas pequeñas mejoras, en cuestiones de entregar la información, de cómo nos va a calcular, pero pues ahorita las vamos a ir viendo dentro de esta sesión, todo el proceso. Lo primero con lo que queremos comenzar ahorita es tener un poco esta situación de cómo se genera o cómo es la DIOT anterior y cómo es que vamos a presentar la nueva DIOT. Aquí les vamos a mostrar de manera muy rápida y sencilla todo lo que son los cambios, donde nosotros anteriormente teníamos 24 requerimientos. Actualmente la DIOT nos va a solicitar 54 requerimientos. Ahorita vamos a hablar un poquito detallado de ellos. El proceso también que ahora la plataforma va a ser en línea, ya no vamos a utilizar lo que era la aplicación de, va a ser de carga texteo de forma manual y no tenemos un límite de registros. Esta es otra de las ventajas que pues vino a generar este pequeño cambio. Esta es una pantalla pues que tomamos directamente de la plataforma del SAT, de cómo es que se va a generar o cómo es que tiene contemplado el sistema o la plataforma, en cuestiones de datos de tercero declarado, en cuestiones de valor de actos o actividades, en cuestión de IVA acreditable, IVA no acreditable y datos adicionales. La intención de mostrarles esta pantalla es como para que se vayan familiarizando con esta información, ¿no? De que no es la misma aplicación que ya teníamos o que ya habíamos estado pues generando por muchos años, simplemente que ahora hubo esta actualización, la vamos a ver como de esta forma y esa es la intención. Vamos a meternos un poquito, igual para todos, la presentación se los puede compartir, la sesión está siendo grabada también sin ningún problema. Para aquellos que lleguen a lo mejor un poquito tarde, cualquier situación, pues vamos a estar compartiendo, ¿no? Aquí, dentro de esta presentación, nosotros o ustedes van a poder contar con el instructivo para el armado del archivo, de la carga masiva batch. Este sería como el proceso, así, o la pantalla más bien que les va a mostrar dentro de la plataforma del SAT, donde ustedes van a presentar esa declaración, donde ustedes van a poder agregar ese archivo y se va a cargar la información de forma automática. Claramente que ese archivo lo vamos a extraer del sistema de Compact y contabilidad, nada más para que lo vayan viendo un poquito. Vamos a entrar a la parte de las secciones, que es los campos y toda esa parte nueva que fue generando, pues ahora sí que la nueva presentación de la DIOT. Dentro de estos cambios, ya lo habíamos visto, ahorita lo vamos a ver de forma general, nada más para que lo tengamos como presente, donde tenemos información o a qué equivale los 50 campos, ¿no? O sea, mencionamos todo el tiempo de que de 24 a 54, cuáles son esos campos, ¿no? Dentro de lo que viene siendo el apartado de datos de tercero, vamos a tener contemplado los 7 campos que son el tipo de tercero, el tipo de operación, el RFC, el número de ID fiscal, nombre extranjero, país, lugar de jurisdicción fiscal. Dentro del apartado de valor o actos o actividades, tenemos dos que son actos o actividades y devoluciones y descuentos. Pero esas dos se van a desglosar en 5 campos diferentes, que puede ser norte, cuestión de los datos del norte, sur, resto del país, importaciones tangibles, importaciones intangibles. Por eso es que tenemos como 10 campos para esta opción, por eso es que hace la mención de los 10 campos. ¿Por qué? Porque las actividades, actos o actividades se van a desglosar entre estos 5 campos
Y las devoluciones y descuentos también se desglosan o se separan, por así decirlo, en estos 5 campos. En la parte o en cuestión del IVA acreditable tenemos 2 campos o 2 secciones que es 100% grabados y la aplicación de proporción. Entonces, esta parte también se divide en las mismas 5 secciones, que son norte, sur, resto del país, importaciones tangibles e importaciones intangibles. Aquí es donde nosotros obtenemos otros 10 campos más a la lista y en cuestión de la sección de IVA no acreditable, ahí vamos a obtener 4 secciones que son aplica proporción, no cumple con requisitos fiscales, asociados a actividades exentas, asociados a actividades no objeto de impuesto. Entonces, estas mismas 4 se van a desglosar en las 5 ya mencionadas. Entonces, lo que queremos decir es que dentro de esas 4 secciones multiplicadas por las 5 clasificaciones, pues nos da un total de 20 campos. Y por último, pues contamos dentro del apartado los datos adicionales, que dentro de estos datos adicionales, pues vamos a encontrar lo que es IVA retenido, actos de importaciones exentos, actos nacionales exentos, actos o actividades tasa cero, actos no objeto nacionales, actos no objeto importaciones y el manifiesto DIOT efectos fiscales. De esta forma, todas estas secciones y apartados nos conforman lo que son los 54 campos que está requiriendo lo que es la nueva DIOT. Entonces, nada más es como importante mencionarles que de esta forma es que se desglosan estos campos. Ahorita vamos a ver ya el proceso, cómo los va a separar, cómo el sistema los va a reconocer, toda esa parte que a lo mejor es donde pues llegamos a tener dudas, ¿no? Vamos a entrar a esta parte. Es importante pues comentarles, bueno, ya saben todos que la versión 18 de Compact Kit es la que cuenta con los cambios necesarios para la correcta generación del archivo TXT para la carga batch de la DIOT. Para nosotros poder considerar el siguiente flujo para la generación de la DIOT, necesitamos considerar lo siguiente. Dentro de nuestro sistema de Compact Kit Contabilidad, nosotros tenemos lo que es el padrón de proveedores. Ahí nosotros tenemos lo que es un tipo de tercero y el tipo de operación. Por default ya viene esa información a la hora de que nosotros generamos asociamos un XML a una factura de egreso, todo ese tipo en automático, pues lo que viene siendo el padrón se va generando de forma automática con sus datos, RFC, la tasa que maneja promedio, por ejemplo, que si es 16, 0 o exenta, pues eso lo hace de forma automática. Si ustedes utilizan lo que es el contabilizador para poder hacer la contabilización de sus ingresos o egresos, pues también los genera de forma automática. Este apartado pues no va a cambiar, o sea, realmente va a seguir trabajando de la misma forma, pero que ahorita vamos a ver que es importante detectar la información que va a tener este apartado. Por otra parte, también dentro de las consideraciones tenemos lo que es la póliza y el desglose de IVA acreditable. Aquí importante, en esta, de las versiones anteriores, ya había existido lo que era un cambio en el desglose de impuestos. Habíamos hablado de un tema de que pues ya no nos detectaba lo que era si era objeto de impuesto o no, que anteriormente solo detectaba el IVA, ahora ya detecta el IEPS, retenciones, o sea, prácticamente pues hubo ahí una reclasificación, que vamos a ver un poquito más adelante, pero es importante que también tengamos como esa parte donde podamos revisar a la hora de hacer el desglose, que vamos a validar lo que es la parte de la proporción, el concepto de IVA, el subconcepto y la causa de IVA no acreditable. Y dentro de lo que viene siendo el archivo DIOT o ya el apartado de la DIOT, pues vamos a obtener lo que es un archivo de TXT, pero vamos a poder retener una visualización en Excel de la información que nosotros vamos a presentar. Antes de nosotros cargar el archivo o cualquier información, nosotros por medio de ese Excel que nos va a generar el mismo sistema, podemos hacer una pequeña revisión de la información que nos está generando lo que es el sistema. Ingresando, bueno, comenzando aquí por el padrón de proveedores, se van a actualizar lo que son las claves de tipo de tercero y tipo de operación, con base a lo estipulado en el instructivo para el armado del archivo de la carga masiva.
decir que dentro de tipo de tercero vamos a contar con proveedor nacional, que es el 04, tenemos el 05, que es proveedor extranjero, y el 15, que es el proveedor global. Dentro de las opciones del tipo de operación varían para cada tipo de tercero. Para proveedores nacionales vamos a tener lo que es la 02, que es enajenación de bienes, la 03, que es prestación de servicios profesionales, 06, que es el uso o goce temporal de bienes, 08, que es la importación por transferencia virtual, y la 85, que son otros. En cuestión del proveedor extranjero, vamos a contar con tres, nada más son enajenación de bienes, presentación de servicios profesionales e importación de bienes o servicios. Y en cuestión del proveedor global, solo vamos a contar con una, que es las operaciones globales. Dentro del sistema de Compact y Contabilidad, se van a visualizar los tipos de operación de acuerdo con el tipo de tercero. Esta es la parte que yo les comentaba, ¿no? Nosotros vamos a tener la sección de padrones de clientes y proveedores, vamos a seleccionar nuestro proveedor, vamos a tener el tipo de tercero, en el caso que nosotros colocamos el proveedor nacional, ahí mismo el sistema nos va a desglosar solo las opciones que mencionamos aquí, las que corresponden. Entonces, de esa forma, nosotros vamos a seleccionar si es enajenación de bienes, si es prestación de servicios profesionales, con la intención de que la información nos la desglose de forma más rápida y precisa. ¿Por qué? Porque si nosotros ya tenemos, pues ya sabemos, ¿no? Lo que le compramos a nuestros proveedores y toda esa parte. Entonces, a nosotros tener como esta información un poquito más fija a la hora de hacerle la póliza del egreso, pues al detectar o al ejecutar el F4, F6 en el caso de los clientes y toda esa parte, pues va a ser como de forma automática. Entonces eso quiere decir que la información que nosotros le vamos a colocar aquí, pues lo va a detectar de forma automática y pues así no tenemos que estar como generando o haciendo modificaciones directos en la póliza. Al actualizar la versión 18 de Compact y Contabilidad, hay que considerar la siguiente tabla para la asignación de FAUL de tipo de operación cuando alguno de tus proveedores tenía asignado un tipo de operación la cual ya no es válida. Okay. Anteriormente, bueno, por default, en cuestión de lo que viene siendo proveedor global, pues teníamos las siguientes, ¿no? Que nos colocaba lo que eran las operaciones globales o en algunos casos, por ejemplo, el proveedor nacional, si nosotros no colocábamos enajenación de bienes o prestación de servicios, si no colocamos alguna información, pues por default nos daba lo que era el 85, que era otros. Entonces, nada más aquí en esta parte sí tenemos que tener un poco de cuidado y que ustedes tienen que empezar a hacer como esa revisión para ver o detectar que la información que tienen dentro de su padrón de proveedores, pues sea la correcta. ¿Por qué? Porque el sistema anteriormente, pues si tú no colocabas ninguno, pues por default te daba alguna información porque era un requerimiento del sistema cubrir como ese espacio o ese apartado. Entonces, nada más aquí esta parte, sí, si lo pueden revisar cada quien en sus empresas, nada más para que validen que la información que tienen, pues sea la correcta. Mire, así como bueno, les mostramos en esta pantalla, pues igual tenemos lo que es este proveedor global, tiene lo que es el 85, pues prácticamente en cuestión del lado izquierdo nos dice que, o nos marca un error que se sugiere que se registre el RFC XA para cumplir con los requisitos de la DIOT. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que es un proveedor global, pues nosotros tendríamos que tener como el RFC genérico, ¿no? Por así decirlo. Dentro del apartado de pólizas, a partir de la información generada por el registro del control de IVA, podrás clasificar tus operaciones y delimitar a qué rubro o campo de la DIOT serán asignados. La reciente reestructuración de impuestos en el sistema de Compact y Contabilidad te permitirá obtener la información para la DIOT de manera más sencilla. Esa era la parte que les mencionaba un poquito. Desde la versión pasada, antes de la 18, ya había existido lo que era esta reestructuración de impuestos. Entonces, prácticamente este cambio pues vino a mejorar un poquito más la clasificación de lo que viene siendo la DIOT. Ahorita lo vamos a revisar. Bueno, parte para considerar el siguiente flujo, pues en la que se categoriza el IVA de manera proporcional, el concepto de IVA, el subconcepto de IVA y la causa de IVA no acreditable.
Este sería un desglose de impuesto acreditable dentro de una póliza. Esto era lo que les quería mencionar. Aquí nosotros, ahorita igual lo vamos a ver en un ejemplo, vamos a tener lo que es la parte de la proporción. Nosotros le vamos a indicar si el cuestión de este 100% o el egreso o el monto que vamos a pagar se considera el 100%. Podemos editarle si es el 80%, el 70%, en cuestión en base al CFDI, ¿no? La idea o la intención es que el sistema lo haga como de forma automática en base a lo que tú estás pagando, porque al final de cuentas lo que hace el XML o esta parte del desglose de IVA, lo que genera es que dentro del XML, pues busca el total, ¿no? En base a los XML, te va a desglosar lo que es el IVA, pero también considerando el monto que nosotros estamos registrando dentro del sistema. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener una factura por 10,000 pesos, pero pues realmente nada más estamos haciendo el egreso o el pago por 5,000 pesos. Entonces, esta parte es la que nosotros debemos de considerar en la parte de la proporción, ¿no? De validar si realmente que el sistema nos esté leyendo que esta parte es el 50% y que el otro 50% va a quedar pendiente. Entonces, eso es a lo que se refiere como esa parte que vamos a empezar a validar, ¿no? Donde vamos a tener si tenemos el IVA acreditable, cómo se va a cubrir el otro 50%, si estamos pagando el 100%. Aquí ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle para que lo tengan en cuenta. Con base a la tasa de IVA, el sistema precalificará dichos movimientos asignándoles un concepto de IVA, un subconcepto de IVA y causa de IVA no acreditable. La reclasificación de dichos conceptos dependerá de cada escenario, en el cual se podrá indicar el IVA acreditable o IVA no acreditable. Si se acredita una proporción, si la operación es por actos de importación, si aplica por devoluciones o descuentos o si son actos con estímulo en la región fronteriza. Esta es la parte que nos hace mención. Aquí tenemos un ejemplo de cómo es, si nosotros sabemos cómo ese desglose de IVA. Aquí vamos a tener, comenzando del lado izquierdo, tenemos lo que es la tasa o la cuota, que considera que es el 16%. Tenemos un neto, tenemos el importe base, tenemos el importe del impuesto, la proporción que en este caso es el 100%, el IVA acreditable, en este caso el IVA no acreditable pues está en cero, y tenemos la parte de objeto de impuesto, que aquí toda esta información lo va a desglosar de forma automática. El que nosotros lo veamos de esta forma no significa que vamos a tener que estar como capturando toda esta información o que va a ser tarea, pues más trabajo para todos nosotros, ¿no? La idea es que por medio del XML, pues se va a desglosar esta información y que en el concepto de IVA, por ejemplo, pues vienen aquí, esta parte viene pues de forma automática. Como está pagando el 100%, pues entonces se considera como actos pagados a la tasa del 16%. Si fueran como parte de proporción, pues lo veríamos en la parte de proporción. El subconcepto de IVA, pues es valor total de los actos o actividades al 16%. Entonces, nada más es como que vean cómo se va a ir clasificando la información. Ahorita vamos a entrar ya al apartado del sistema para que veamos un poquito de cómo es que se van a estar generando. Lo primero que veíamos es pues prácticamente dentro del control de IVA, tenemos lo que es la opción de padrón de clientes y proveedores. Vamos a seleccionar cualquiera. Y aquí en esta parte era la que yo les mencionaba. Si se fijan, aquí tenemos pues proveedor nacional. Pero por default tenemos lo que es el tipo de operación 85. ¿Por qué? Porque nosotros a lo mejor en algún punto pues nunca nos dimos cuenta, nunca asignamos algún tipo de operación. Entonces al nosotros no asignarle una operación o un tipo de operación, por default pues nos va a colocar la 85. Entonces esta es la parte que ustedes tienen que validar y hacer esa revisión, ¿no? Por ejemplo, si es enajenación de bienes, pues colocarlo, dar guardar y de esa forma ir revisando uno a uno de que la información que están colocando pues sea la correcta. Vamos a pasar un poquito al apartado de lo que vienen siendo las pólizas. Vamos a abrir una de egresos. Vamos a abrir esta, por ejemplo.
Aquí, en esta parte, nosotros ya tenemos lo que es, voy a abrirlo, lo que mencionábamos. Viene lo que es el impuesto, viene el tipo de impuesto, viene el neto, el importe base, el importe del impuesto, viene la parte de la proporción, si es al 100%, y aquí esta es la parte que el mismo sistema va a ir clasificando de forma automática. Si es objeto de impuesto, aquí lo marca, aplica impuestos, correcto, es computable. El concepto de IVA también, los actos pagados, o sea, el concepto de IVA es a donde se va a dirigir dentro del apartado de la DIOT, nada más para que lo tengamos en cuenta, que es en este apartado que dice actos pagados a la tasa del 16. El subconcepto de IVA, pues es valor total de actos o actividades pagados a la tasa 16. Causa de IVA no acreditable, aquí en este caso es 100% grabado, y exento o aplica por presión. En esta parte, si es deducible para IETO, pues viene la cantidad, y si tuviéramos algún otro impuesto, que es cuestión de IEPS, ISR, pues lo veríamos desglosado, pero simplemente no nos afectaría lo que viene siendo el apartado de la DIOT. Simplemente es nada más para que veamos cómo es que se va a hacer el desglose. La parte pues del desglose va a seguir siendo la misma si nosotros ejecutamos la causación de IVA a partir de los FDI directamente, o si seleccionamos lo que es F6. Sin ningún problema, en cualquiera de los dos nosotros vamos a poder revisar. Aquí vamos a ver, voy a abrir otro, nada más para que lo veamos. Que viene, en este caso, viene una tasa cero, para que veamos como las diferentes. Si es objeto de impuesto, y en este apartado lo que es el concepto de IVA viene con la opción de actos pagados a la tasa del 0%. Entonces, si se fijan, el mismo sistema de forma automática va a ir reconociendo la información pues en base al XML. O sea, no es algo extra que nosotros tengamos que diseñar o que tengamos que manipular. Aquí viene la parte de la proporción, viene el 100%. Sí podemos cambiar la información en algún punto si nosotros por alguna razón el sistema está detectando la información mal, no es lo correcto. Si tienes la opción directamente aquí de cambiar, por ejemplo, que digamos, ¿sabes qué? Si era al 16, ¿no? Entonces, o sea, realmente sí podemos hacer este cambio directamente en el sistema. Nada más es cuestión de que, o sea, de forma automática lo desglosa. En cuestión de la proporción, si yo quiero ponerle, ¿sabes que nada más era el 50%? Lo puedo generar al 50%, le doy guardar, que hubiera sido que con un pequeño cambio, ¿no? Nada más para que genere, para que vean. Y en la parte de la proporción, pues nada más me equivale lo que es el 50%. ¿Qué quiere decir cuando yo le cambio el 50%? O sea, realmente no me va a cambiar los importes, porque los importes ya vienen desde el XML. Entonces, ahí lo único que yo voy a generar al cambiarle, pues simplemente es nada más como una inconsistencia a la información. ¿Por qué? Porque pues simplemente el mismo sistema ya está reconociendo que esta factura pues se pagó al 100%, entonces de esa forma pues estás pagando un 100% del IVA. No es que lo estás pagando al 50, al 40 o al 30, o sea, el mismo sistema ya reconoció esa parte. Entonces simplemente al yo ponerlo, pues nada más es como para que vean que, o sea, se puede editar, pero al final de cuentas, no sería como lo correcto en cuestión de modificarle la información. Sí puede existir casos, no podemos decir que no, que algunos XML pueden estar mal. Yo sé que Compa cuenta con la validación a la hora de cargar los XML, de que la estructura y todos los datos sean correctos. Pero si por alguna ocasión nosotros la estructura o la validación que hace Compact para cargar XML las tenemos desactivadas, pues entonces nos va a cargar cualquier tipo de XML, y si el XML viene mal diseñado, si trae datos erróneos o algo, pues entonces el sistema va a tener como esa confusión, y pues no va a poder detectar la información completa o la información correcta. Eso es lo único que pudiera pasar pues dentro del sistema. Vamos a regresar un poquito a la presentación. Para lo que viene siendo el proceso de la declaración informativa de operaciones con terceros, que es la DIOT,
pues vamos a tener dentro del proceso de la generación de la declaración informativa de operaciones con terceros, se verá reflejado lo que es la versión con la cual se genera dicha declaración. Podrás generarla en un formato de TXT para la carga batch y de igual forma el formato de Excel para su visualización. Aquí es importante este apartado, aquí lo tenemos en rojito, nada más validar que nos esté poniendo la versión 2.0, que es la que está, que es la que es válida para esta nueva cambio de DIOT. O sea, vamos a tener las dos, va a seguir la versión 1.0, pero cuando ustedes vayan a procesar la información, nada más validen que estén colocando lo que es la 2.0. Este es el reporte que van a poder revisar dentro de Excel una vez que generamos lo que es el archivo TXT. De forma automática nos va a abrir el reporte. Vamos a generarlo dentro del sistema. Nos vamos aquí directamente, vamos a tener este apartado de XML DIOT. Aquí nosotros vamos a poder generar lo que es el archivo. Esto es lo que les comentaba, hay que validar. Nada más que tengamos que diga la 2.0, le vamos a dar procesar. Una vez que procesamos, el mismo sistema pues nos va a abrir lo que es el archivo en Excel. Ya nos abrió lo que es el Excel. Aquí es donde vamos a tener toda nuestra información. ¿Se acuerda que hablábamos todo el tiempo de secciones, ¿no? De datos de tercero. ¿Qué datos de terceros? Aquí están clasificadas. Viene un tipo de tercero, tipo de operación, registro federal de contribuyentes, número de ID fiscal, nombre extranjero, país, nacionalidad. Y viene la segunda sección, que era el valor de los actos. Si se fijan, pues aquí viene, muchos van a venir en cero porque pues no estamos hablando de la región fronteriza norte, sino que estamos, por ejemplo, aquí actividades pagadas al 16%, pues vienen todas esas actividades que nosotros generamos durante este periodo. Si hubo alguna devolución, pues tendría que venir en este apartado, la cual no existe. Viene lo que son actividades de importación por aduana de bienes, todas las secciones que nosotros hablábamos en un inicio de la nueva, de los cambios, pues aquí vienen en el apartado, no las vamos a mostrar en Excel. En cuestión de IVA acreditable, pues también lo vamos a tener aquí. Tenemos lo que es exclusivamente actividades grabadas, actos o actividades totales pagadas a la tasa del 16% de IVA, que son las que vienen aquí. Todas vienen enlistadas, pues vienen por proveedores prácticamente. Si nos vamos más hacia la derecha, vamos a poder revisar las que son de IVA no acreditable. Todas las secciones que mencionábamos, si tenemos algún dato aquí con IVA no acreditable, pues los vamos a tener desglosado. Este archivo lo va a generar de forma automática el sistema, o sea, no es como que, ay, ¿dónde lo puedo sacar? O sea, ustedes lo pueden guardar, hacer la revisión y toda esa parte. Y por último tenemos la última sección donde hablamos de los datos adicionales. IVA retenido por el contribuyente, demás actos o actividades pagadas a la tasa del 0% de IVA, que en este caso pues la empresa sí tenía o tabular que nosotros agarramos, pues sí contaba con muchos movimientos de tasa cero. Por eso es que los menciona hasta los datos adicionales. Importante, este archivo, o bueno, hablando de, oye, pues ya tengo lo que es el Excel, hice mi revisión, me mostró todo, dónde puedo yo consultar lo que es el TXT. Esta es la ruta que va a generar o donde podemos consultar nosotros lo que es el TXT, para nosotros poderlo cargar directamente en la plataforma del SAT. Si nosotros ya se guardó de forma automática en esta ruta, pero si ustedes deciden guardarlo en el escritorio, en descargas, donde ustedes gusten, nada más le podemos dar aquí, en los tres puntitos, seleccionamos dónde vamos a hacer el vaciado de la información, le damos guardar, y en esta parte van a generar lo que es guardar otra vez, y de esa forma nos va a generar lo que es el archivo de TXT. Ahorita lo vamos a revisar nada más para que lo vean. Aquí ya vamos a tener lo que es el archivo con toda la información. Prácticamente aquí están todos los proveedores con todos los datos y este es el archivo TXT que nosotros vamos a cargar directamente en la plataforma del SAT
para la información. El archivo, bueno, se genera base estándar indicado por la autoridad. Con este archivo se podrá realizar lo que es la carga batch. Prácticamente, pues este es el proceso que vamos a generar dentro del sistema. Si lo ven o lo revisan, pues no es muy complicado. El proceso es el que ya estuvimos trabajando durante mucho tiempo, los egresos, cómo hacer el registro, toda esa parte. Entonces, lo único que tenemos adicional o que tenemos que tener cuidado o hacer la revisión, pues es la parte del padrón de proveedores, ¿no? De que no estén todos en el 85, sino hacer la revisión de uno por uno para hacer el cambio y que directamente nosotros sí afectemos el desglose del IVA para que nos pueda calcular lo que es la información. Como les mencionaba, el desglose de impuestos acreditables, pues lo va a hacer de forma automática, no hay algo que tengamos que, o sea, ejecutamos F6, listo, no es algo que nosotros tengamos que estar al pendiente de si la información que nos genera está bien o está mal, sino que el sistema ya está diseñado, ya está actualizado para generar la información. Lo único es que sí se puede meter como para hacer su pequeña validación. Ok, si es, si me está aplicando el impuesto, a qué concepto me lo está mandando, es correcto, tasa 0, tasa 16, general. Simplemente nada más como alguna revisión para que ustedes estén conformes con lo que están registrando dentro del sistema, aunque el sistema está diseñado para que lo haga automático, pues ustedes lo pueden hacer esa pequeña revisión. Prácticamente, pues esto sería todo. Esto sería una pequeña demostración de lo que hace el sistema. Les menciono, es muy sencillo, el proceso no cambia mucho. Si tienen alguna duda, pregunta, vamos a estar aquí al pendiente en el chat para contestar todas sus dudas y preguntas que tengan. Es importante mencionarles que esto pues nada más funciona, como ya les estuvimos diciendo todo el tiempo, a partir de la versión 18. Entonces, para todos aquellos que aún no han actualizado su sistema, que no sé, tienen licenciamiento anual, con la persona que los invitó, se pueden apoyar para que les ayude a realizar lo que es la actualización.